Hola, mi nombre es Elmo Gabriel y les voy a resumir desde el capítulo 13 de Catalina hasta el capítulo 14. La miniatura de la abuela de Catalina, María Corazón, fue mandada a pintar en Bogotá por su marido, el general Tomás Aguirre. Poco después de su matrimonio, en ella la abuela de Catalina tenía traje de tula, con volantes, corpiño ajustado y rosas pequeñas en el pelo, de las cuales se desprenden cintas. Posee una gracia que la gente decía que Catalina había heredado, como a veces un gesto de la boca o la manera de arquear las cejas hace ver a la madre en la cara de la hija, aunque de resto las dos sean distintas. Pero cuando el abuelo de Catalina llegó a Bucaramanga en la comitiva del Libertador, no pensaba en casarse, lo mismo que el resto de los edecanes y brigadieres de la guardia. Se aburría terriblemente en el pueblo. Para ellos era duro estar condenados a esperar los resultados de la convención de Ocaña en lugar de trasladarse allí personalmente y lograr que las cosas fueran como las deseaban. El teniente Tomás Aguirre había conocido en la casa de unos amigos a María Corazón, donde trataba sino de una muchacha huérfana que se ganaba la vida trabajando para las familias ricas como modista. Sin embargo, estas la querían, le regalaban sin humillarla vestidos casi nuevos recibidos de Europa por sus dueñas, encajas cubiertas de letras en idiomas extranjeros. Una tarde el teniente Aguirre decidió presentarla al Libertador y cometió el atrevimiento de llevarla a la casa donde él residía. Cuando Bolívar vio brillar los ojos de María Corazón, sonrió un poco melancólicamente, como si le envolvieran un viento cálido. Pensó en lo que podría suceder y que no ocurriría. Había llegado el tiempo de que sus jóvenes militares realizaran las conquistas. Antes de irse Bolívar, llamó al teniente Aguirre. Tenía marcadas las arrugas que ahora no se borraban casi nunca de su frente amarilla. En voz baja le preguntó si no pensaba casarse con la muchacha que le había presentado la víspera. El teniente se avergonzó, no imaginaba que nadie pudiera adivinar que María Corazón se encontraba encinta. Lorenzo ya había cumplido 18 años. Amalia, la hija de Delfina, iba a abordar todas las tardes a la casa. Las dos madres habían decidido el matrimonio de los muchachos y ellos se querían, pero cuando faltaba poco para la boda, Amalia cogió frío una mañana al salir de la iglesia. Murió a los 3 días. Después del entierro, Lorenzo desapareció. Al cabo de varias semanas, María Corazón supo que se hallaba en Venezuela, pero no recibió ninguna noticia directa de parte suya. Cada vez que rezaba en la iglesia para que su hijo regresara, volvía a su casa alegre con la seguridad de que su petición era tan justa que sería atendida. Sin embargo, pasaron 2 años y después otros 2. María Corazón empezó a decidirse que la muerte de Amalia y la marcha de Lorenzo representaban castigos enviados por el cielo debido a su desobediencia a la voluntad de Tomás. Ese era el motivo de que pasaran horas sin moverse de un sitio, con los ojos fijos en un solo punto. Al anochecer se iba a un parque público donde crecían flores de mayo y hortensias blancas. Se escondía detrás de un banco para arrancarlas y llevárselas escondidas bajo su blusa. Los chinos de la calle la seguían señalándola con el dedo mientras regresaba del parque con su cuerpo henchido, como si hallaran cinta de nuevo. Colocaba las hortalizas frente al retrato de Bolívar. No podía faltarle ningún día. Cuando salía a robar las flores, le resultaba difícil entender que la gente mostraba su aspecto natural y ordinario de siempre al dar las 5. Las comadres sacaban los asientos de banqueta a la puerta de la calle para tomar el aire fresco. A ninguno se le endurecían las manos y los pies, hasta el punto de que les costara trabajo caminar. Cuando la veían, siempre le preguntaban: ¿ha tenido noticias de Venezuela, Misia María Corazón? Cuando regresó por fin Lorenzo, casi viejo, flaco, arrepentido y deseoso de ternura, encontró a su madre paralítica y medio loca, aunque le pidió perdón y le explicó que había vivido muy adentro en los llanos donde no llegaban las cartas. Ella hizo como si no lo oyera. Era muy distinto cuando estaba pequeño y le presentaba disculpas
por llegar tarde. Lorenzo había hecho dinero en Venezuela, seguía soltero. Un día, una mujer que ganaba la vida alisando las hojas del tabaco compradas en las haciendas fue a contar a María Corazón que esperaba un hijo. Esta le contestó que se quedara en la casa con ella. En la vida Amalia no había deseado sino que su nuera viviera allí a su lado, pero a la cigarrería que se llamaba Hortensia, como sus flores favoritas, la confinó a un cuarto oscuro y húmedo del último patio, el mismo donde en tiempos de Tomás acostumbraba a esconder a los mensajeros de los rebeldes cuando Bucaramanga se hallaba ocupada por las fuerzas contrarias. Mientras duró el embarazo, Hortensia permaneció encerrada por orden de la anciana, sin salir a ninguna parte. Lorenzo había abandonado de nuevo la casa al enterarse de lo que ocurría, y la niña nació sin que nadie asistiera a la madre fuera de un sirviente. La recién nacida tenía los ojos verdes como los de María Corazón, pero ella no quiso conocerla ni permitir que la sacaran del cuarto. Una mañana amaneció muerta Hortensia, colgada de las vigas del techo. Avisado, Lorenzo regresó e hizo enterrar a la mujer y bautizar a la niña, pero ni el nombre de María Amalia, que le impuso en un esfuerzo por acercarla a la vez a la madre y a la novia muertas. Consiguió lo que esperaba de María Corazón. La niña continuó abandonada en el patio. Lorenzo había sido testigo en llanos de casos de locura originados en la soledad. No podía condenar a su madre. En esos días conoció a una Piedecuesta, la hija menor de don Marcelo Vélez. Piedecuesta no era una población campesina como Bucaramanga. Allí las familias se hallaban divididas en dos clases. Las de primera y las de segunda no se juntaban en los bailes ni se saludaban en la calle. Don Marcelo pertenecía a la primera. Había hecho dinero gracias a sus maniobras con los bandos políticos en la guerra, extendiéndose con los unos y los otros para el suministro de mantas y víveres. Cuando reunió una bonita suma, la arriesgó toda en un contrabando que fue cogido en Venezuela. Quedó prácticamente en la miseria. En Piedecuesta no hubo nadie de primera o de segunda que no se alegrara de su ruina. La hija de don Marcelo, muy bella, se llamaba Matilde. Lorenzo se dijo que sería una buena madre para María Amalia. Cuando le pidió el matrimonio, a pesar de la gran diferencia de edad que existía entre los dos, Matilde aceptó. El casamiento se llevó a cabo en el curso de unas semanas. Desde su matrimonio, los padres adoptaron la costumbre de sacar a la abuela por las mañanas a tomar el sol. Siempre la acompañaba María, una muchacha contratada por el padre para cuidarla y que además sabía coser. Los hermanos de Catalina y ella jugaban alrededor suyo, pero parecía que como si la abuela no los viera. Los días que iban mandaderos del padre a la tierra fría le llevaban cestitas de miembros repletas de fresas, como si la secaran la dulzura de climas más frescos. Capítulo 15. La primera vez que vi a mi madre después de su segundo matrimonio, llevaba un sombrero de paja coronado de plumas y un traje azul con blonda dorada. Era un vestido para una mujer de menos años, pero ella buscaba aparentar una juventud que no tenía. Mi padrastro hubiera debido evitarle el ridículo, sin embargo, se contentaba con sonreír y mirarla. Le llevaba a la salidita del piano y le ofrecía tocar o leer un rato. Poco a poco y gracias a mis conversaciones con la costurera, conocí los motivos que llevaron a don Marcelo Vélez a aconsejar a su hija que el matrimonio con mi padre. Según María, le había empujado el deseo de liberarse de la pobreza y no el amor. Al descubrir a la niña del solar, nos parábamos. Catalina se fijaba en la piel morena. La hermanita que deseaba debía parecerse a mí y ser blanca.
No podía tener el aspecto de María Amalia. No podemos dejar a Catalina y a Amalia vivir juntas en la misma casa. Catalina perdería mucho. Lo que sucedió con Amalia fue que no la dejaron quedarse en la casa de Catalina porque ella perdería mucho. Después de mucho tiempo de convencer al padre de Catalina, por fin lo logró convencer que volviera con la madre de Catalina. Capítulo 16. Pasó algo entre la madre de Catalina y el padre de Catalina que ella misma no se dio cuenta, y la relación entre ellos iba empeorando poco a poco. Y la mamá de Catalina trataba peor al padre de Catalina. También Catalina había averiguado que la madre continuaba perteneciendo de corazón al Partido Conservador, que era el de la familia Vélez, y no al nuestro, el liberal. Por esa causa, los días en que las casas se quedaban solas, con sus esteras gastadas, las lámparas de globos de cristal y las cortinas de macramé, inmóviles y violetas, porque los hombres se habían ido a disputar a tiros en los desfiladeros y páramos. El padre de Catalina exclamó: «Al campo, vamos a pasar un mes a las hojas». La madre de Catalina iba contenta. Olvidaba su costumbre de quejarse como el eco de un pleito sin fin, y se proponía enseñarme a montar lo mismo que ella. Cabalgaba delante de Catalina con su estilo de gran amenaza. Se apretaba la cara con un velo que salía de su pequeño sombrero de paja y por detrás flotaba en el viento como un pájaro. Al llegar Catalina a la finca no se juntaba con los hermanos para jugar, prefería andar sola por el monte. Allí se encontraba sitios que le producían la impresión de unirme para siempre a ellos. Eran lugares oscuros, a los cuales alumbraba de pronto un rayo de sol. Ella sentía como si nadie hubiera estado allí antes que Catalina. Capítulo 17. A los niños no nos tomaron cuentas por las aventuras del solar, como si los mayores se hubieran puesto de acuerdo a fin de no molestarnos y respetar nuestro secreto. Un día el padre de Catalina decidió mandarla a pasar unas semanas en el campo con ella. El padre de Catalina ya estaba en el campo. En los días siguientes, mientras María y Gertrudis se iban a tejer, las dos nos quedábamos solas. Mi hermana había obtenido permiso para bañarnos en el río, aunque en un principio no nos dejaron ir al río. Entonces la hermana de Catalina trató de convencerlos para que los dejara ir a bañarse en el río. En el río se tenían en la arena, junto a las grandes piedras de la orilla. Cuando Catalina empezó a hablar de sus pecados, la voz se independizaba en cierta forma de mí y flotaba sola en el aire. Pero después de decir «acúsome, padre», la tarea se facilitaba, casi se hallaba concluida, y Catalina cobraba fuerzas cada vez que no tenía. Al levantar el sacerdote la mano para bendecirme, no existía ya ningún problema. «Muy bien», le dije al padre. Últimamente se había enrejado la historia de que enamoraba a los muchachos campesinos. Yo le envidiaba medicinas y vestidos apenas usados. Cuando la gente se entraba, me elogiaban mucho. Capítulo 18. Los cómicos españoles que iban a Bucaramanga se aventuraban por caminos imposibles a fin de llevarnos un regalo que no se veía, compuesto solo con palabras. Otro peligro para Catalina consistía las ventanas, verdes, azules y amarillas, se alineaban a lo largo de la acera.
Una tarde en que se demoraron en llegar mis amigos, mientras yo los esperaba en un rincón oscuro, de manera que yo no distinguía desde afuera, las ventanas se llenaron de pronto de cabezas. Eso me marcó, traumó un poco a Catalina. Mi nombre es Juan Felipe Cordatón del grado 7.1 y esto es Catalina capítulo 24. Todavía Samuel no daba señales de querer regresar. Los mensajeros que iban y venían del campo hacían las diligencias recomendadas por él y me informaban que estaba bien y trabajando. El tema de todas las conversaciones lo acaparaba la boda de Ricardo y Domitilia. Ya circulaban las invitaciones. Eso era enseguida. Se acercaba, pero no podía pensar en ella, necesitaba sentir rápidamente un dolor, fingía un aire distraído y le preguntaba, ¿estuvo mucho tiempo en el italiano con Lola? ¿No era el paseo de Río de Oro? Como siempre, Catalina se encontraba con sus amigas en la casa de Misia Hortensia, charlábamos y no le notaba ningún cambio. Solo me llamaba la atención que las últimas semanas ni mi tía ni mis primas hubieran vuelto a verme. El tema de todas las conversaciones era que se sentía sola por falta de sus amigos. ¿Quién hubiera creído que te abandonaran aunque no te enojes? Estoy segura de que Domitilia se portó muy mal contigo. En esta vida no se pueden contar con nadie. Cuando María Luisa llegaba a verme y desplegaba ante mis ojos el mantel que estaba bordado y las antejuelas, el dedal y los hilos de colores mientras me hablaba responsablemente de los pequeños acontecimientos de cada día con los que mataba a tiempo su diferencia conmigo, me saltaba a la cara. María tenía la costumbre de enseñarme a coser muchachitas de vencidad que consideraban la casa como su propia, especialmente una favorita y ahijada suya, aunque por mi culpa esa costumbre había dado su prima a ciertas horas. La niña no se resignaba y en ocasiones intentaba abrir la puerta. Cuando yo salía, la encontraba husmeando por todos los alrededores, muy seria, con una cara de ojazos negros que me envolvía al mundo en una mirada de censura. Jamás me diría la palabra. María me mandó a buscar una madeja de lana. Como la puerta de la calle estaba entornada, en empujé y entré. Igual que si necesitara librarse de su presencia, escampo por el zaguán a toda carrera. Tuve la certidumbre de que si hubiera intentado tocarla, me habría rechazado como a una víbora. Me demoré un momento en el mismo sitio. De pronto se me ocurrió agacharme y mirar por el ojo de la cerradura, situada justamente a la altura de la cabeza de la chica. En ese capítulo 25 vi alerta después de lo sucedido con la niña. No se trataba de que Samuel no le hubiera encargado vigilarme, obraba por su propia cuenta. Era un marido traicionado, sería feliz si se vengaba. Misia Rebeca estaba en la sala hace más de una hora. Hoy es viernes, ¿de qué favorecen? Y eso le inspiró pánico de que volviera a hacerlo. Y contestó rápidamente, pero si aún no se han realizado tus pronósticos, hay que esperar más tiempo para que se cumplan. El petróleo es el oro negro y te va a hacer millonaria, le dijo Misia Rebeca. Luego, como si no pudiera contener su cariño, se me acercó y me besó tiernamente. Sentí que mientras me besaba su nariz olfateaba mi piel, perseguía un perfume adherido a mi carne, y que no era femenino, sino de tabaco, de jabón de afeitar, de agua de lavanda. Me besa como Judas. Pensé, pero me atreví a no decir una palabra. Cuando nos separamos tenía un aire satisfecho, como si ya lo que habláramos careciera de importancia. El petróleo lo llaman el oro negro. Todo el mundo asegura que hay mucho en Madroñal y que gracias a él te volverás millonaria. Te envidio. Había bajado la voz como para hacerme una confidencia o invitarme a las mías.
Estaba claro que me consideraba su igual. Recordé los tiempos en que sin quererlo y sobre todo sin aparentar que entendía fui testigo de citas misteriosas en mi casa. A una hora convenía tocar cierto vals en el piano para utilizarlo como una llamada. Luego desaparecía en su alcoba, mientras yo no podía librarme de una sensación de vergüenza. Cuando iba al almacén de Héctor, bajaba con el sótano con el pretexto de examinar la mercancía guardada allí. Al subir de nuevo, mi hermano parecía sofocado, pero Rebeca se dedicaba a charlar con María Luisa, como si nada hubiera sucedido. Rebeca le dice: ya sabes que el dinero no me interesa. También te anuncié otras sorpresas. Va, y le contesté: no hay que creer en agüeros. Ya ves que ahora no soy la misma. Mientras le hablaba, preocupaba controlar la voz para hacerla natural. Creía haberlo conseguido, solo me faltaba encontrar la tensión de mis manos, a fin de evitar que temblaran. Ganaba confianza al ver que empezaban a dominarme. Mi pulso se volvía normal. Quizás el peligro se alejaba. Tendría que encontrar cualquier pretexto para despedirla, como si buscara una inspiración. Agarré el chal que tenía sobre los hombros, sin embargo hacía calor. Fue en ese segundo cuando comprendí que no hay que llevar chal en estos días de calor. María no me había quitado los ojos de encima, como si estuviera en su lugar. Capítulo 26. Ni siquiera abrí los ojos al fin de apoyar a la costurera cuando la vi dirigirse a mi marido, gritando en lugar de hablar: usted es la principal responsable. ¿Para qué deja a la niña sola y sale y se va? María la defendía bien, pero su ahijada, la que espió a ella y a Gregorio por el ojo de la cerradura, dirigía la verdad si le preguntaban, pero yo poseía la prueba concluyente de lo que pensaba y nadie sospechaba sobre qué era. Sin embargo, todavía sentía mucha admiración hacia Samuel cuando le miraba. De pies en medio de la sala, parecía como si hubiera aumentado la estatura, semejante a un torrente que inundaba la sala y la casa. Su indignación y sus amenazas se desplomaron igual que los rayos y los truenos en las noches de la tempestad en las hojas, cuando era pequeña y los oía aterrada desde mi cama. Al día siguiente de su encierro, Troncoso me dijo al llevarme la comida: ya lo sabe todo el mundo, aseguran que Volta está escondida en Florida Blanca, para no correr el riesgo de encontrarse con don Samuel. Oí la noticia como si se tuviera que ver conmigo. Yo estaba en otra parte lejos. Solo una cosa quedaba cerca aún: la voz de Troncoso. Me pronunciaba una crispación a lo largo de los nervios y me incitaba febrilmente al trazar un plan. Pronto lo realizaba. Sobre mi tocador se alimentaban los frascos de mi colección. Entre ellos se desplegaba el cristal del tallado, color verde Veronés, regalo del doctor el día de mi cumpleaños. Gracias a él me escaparía del mayordomo. Con aire importante me anunció que Rebeca quería hablarme. Rebeca se le acercó como si no quisiera perder detalle de rostro, con sarcos hundidos debajo de los ojos, que se habían marcado en estos 3 días en mi soledad. Ignoraba lo que decía por la calle. Empezó a informarme. María Luisa es la más indignada, está claro. Naturalmente, Gregorio volvería pronto a Florida Blanca. Los dueños de las fincas querían que examinara sus tierras y no van a perder la oportunidad de enriquecerlos solo porque él haya tenido una aventura con don Facundo Plata. Piensan ir a traerle mañana mismo. No le contesto, pero me habló del doctor. Pobrecito, el golpe le ha aplastado. No sabías el motivo de que cultivara matas de verbena en su consultorio, ¿verdad? Es que no conoces bien el lenguaje de las flores. Para obtener que 2 amenazas se separen, se necesita poner esas matas lo más cerca posible del lugar de las citas. Capítulo 27, capítulo final. Los ojos de la costurera se llenaban y se hallaban tan llenos de recuerdos suyos
que cuando entró miró a otra parte para no verlos. Si se hubiera removido el cuerpo duro de la que obstruía en los días de sus citas con Gregorio, ¿por qué no me decidía contarle su último secreto? En un momento en que su mirada dio vueltas por la habitación, miró los frascos de ella y dijo: ¿Recuerdas que de pequeña no me dejaban botar ningún frasco? Creía que los había olvidado y no le gustaban sus palabras tocaran una zona frágil. Se hallaba fatigada, como si estuviera obligada a acabar con un negocio urgente en un plazo demasiado corto. A fin de que María pudiera repetir mis palabras, le expliqué lo relacionado con el documento de mi padre y le ordené entregarlo al señor gobernador lo más pronto, sin mostrarlo antes a nadie. Como siempre, ella cumplía lo que mandaba. A pesar de su afecto por mi hermana, al enterarse de su despojo no demostró rencor contra mi madre. Me dijo: a doña Matilde le aliviará saber que usted vuelve a madroñar a su legítima dueña, aunque ella no haya tenido valor para hacerlo. Le gustará que su hija repare su falta. No creo, uno nunca piensa que los demás también desean el bien, pero Dios obra con ellos como nosotros. Tiene que perdonarme si permití que fuera a mi casa con Giorgio. Le hice por miedo. Si era por miedo, que no le negaba nada. Usted conocía mi historia, sabía lo que yo había sido antes en su casa. Desde que lo advino, me convirtió en su esclava. El rostro de mi padre surgió entre nosotras como si nos uniera, pero se borró. Volví a sentir en la boca el sabor amargo, como si se encontrara a mucha distancia. María decía: el miedo no me dejaba. Hubiera cometido un crimen para evitar que me echara en cara lo que sabía de mí con su padre. Catalina, tú me dijiste una vez que uno nacía para representar un papel sin poder cambiarlo nunca. Sin embargo, existe un medio, el único. Si lo ensayas, verás que todo se transforma, aunque siga igual en apariencia. Por Dios te pido que me comprendas. Era la segunda vez que me llegaba el nombre de Dios como un mensaje. Fin de Catalina.